Estamos en comunicación con quien va en la lista de senador nacional por Fuerza Patria. Ella está acompañando a Mariano Recalde, quien es el actual senador por Fuerza Patria, o en ese momento, bueno, ingresó por Unión por la Patria, y se llama Ana Arias, quien además es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Ana? Marcela Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Marcelo, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a ustedes y a la audiencia? Estoy de pensar cuál terreno sería en el que no me metería, pero no me animo a contestar. Bueno, no llegues a pasar cerca de algún country que se llame Altos, No. Bueno, claro, sí, bien. En ese terreno no me metería, sin porque duda. va a ser tan complicada. Igual hay que ver si te dejan ingresar ya a estas horas, porque No creo, imagínate que puede ser no ya, creo, va a claro, haber claro. efectivos de la policía de la ciudad o de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero algo que diga country, Altos, por las dudas, Ana, no Por te las dudas, recomendamos estar bien, cerca. bien. Lo voy a tomar muy en serio. Y aparte no interrumpimos el trabajo del Poder Judicial. No, por supuesto. Ahora, después, bueno, tenés toda la entrevista para pensar en otras cosas. Bien, Tal bien, vez bien. lugares que... Viste que hay lugares que nos traen como mucho recuerdo y hay lugares que ese recuerdo más bien estás en problemas, Ana, con tu perro. Sí, pero porque Eh, está entrando alguien, ya se le va a pasar. ¿Cómo se llama? O aquí. O aquí. ¿Cuánto tiene? El perro de años, Sí. 6 años, 7 años. Ah, bien. ¿Y es grandote o es chiquito? Es grandote. Ah, bien. Eh, la primera pregunta que te iba a hacer ¿es ideal la situación, por más que sea traumática, problemática, que afecte cada vez a más argentinos? Pero desde la cuestión de campaña, cuando tenés que armar los ejes discursivos, sabiendo que estás sanada de entrar fuertemente en un proceso electoral, con toda la que está cayendo, con esto que te decía recién medio socarronamente, pero que es un proceso de corrupción explícita, con audios, con bajame tanto porcentaje que se lo dé a Karina Milei, se le atribuyen a Napoleón la frase, pero bueno, no sé, capaz alguno debe ser algún soldado, tal vez que escuchó y Napoleón dijo, che, la frase está buena, que es esto de cuando el enemigo se está equivocando, o el contrincante, o el adversario se equivoca, es mejor no hacer nada. Bueno, es algo parecido, no es textual, pero la pregunta tiene que ver con cómo encara Fuerza Patria una campaña electoral sabiendo que desde el otro lado están haciendo casi todo mal, por no decir todo. Bueno, es que en realidad me parece que hay que pensar que si Milei hoy está en el cargo en el que está es porque tenemos que revisar una cantidad importante de cosas en las cuales la propia sociedad tiene que pensar. Fíjate que se explota todo esto por el caso de corrupción en Andis, y en Andis viene pasando un proceso espantoso de estigmatización de las personas con discapacidad, de duda acerca de si son las personas discapacitadas potenciales corruptas. Quedó sin actualizar el nomenclador. O sea, hay un nivel de crueldad explícito que hay que poder tematizar, porque si no, con que solo Milei haga las cosas mal, o el gobierno de Milei, o Karina, bueno, lo que sea, nos quedamos sin lo que me parece que la sociedad está demandando, que es un proyecto de sociedad, un Estado que pueda efectivamente proteger, y me parece que esas son los ejes de nuestra propuesta, que la propuesta nuestra no es una propuesta solo anti-Milei, sino principalmente pro de la sociedad argentina. Dije pro, pero en el sentido del Sí, prefijo. sí, sí. Sabes que yo gané únicamente con Ibarra en la ciudad, de todas las veces que voté. Después siempre fue para atrás, perder, perder, perder. Bueno, todos los años del macrismo. Y, y el peronismo me parece que, bueno, nosotros acá en el programa lo analizamos. Y cuando había todo un proceso de renovación, sucede lo de Cristina, y el fallo de Cristina, el encarcelamiento, termina truncando lo que tal vez hubiese sido, no sé si ir a una interna, porque no daban los tiempos, pero más explícitamente mostrar ciertas diferencias que había dentro de lo que podemos llamar un movimiento nacional y popular, progresista. Bueno. En la ciudad de Buenos Aires se vivió de la misma manera, y la pregunta tiene que ver con, ¿vos considerás que esta vez es la última? Si no, evidentemente ya el progresismo debe ser algo que estará como una representación minoritaria,
para siempre en Cava? O la pregunta es si ustedes se dan cuenta que indefectiblemente se tiene que ir hacia un proceso de internas dentro de, encima, un movimiento que en su discurso habla de incluir a las mayorías. Mirá, a mí lo que me parece que es inevitable es revisar las propuestas que podemos plantear desde el peronismo, desde los agrupamientos que se encuentran en Fuerza Patria, para proponer para grandes problemas de la sociedad, porque ha sido muy bestial el cambio que ha tenido la sociedad en sus formas de inclusión en el trabajo, en relación a los problemas vinculados a la salud, a lo que significa la salud mental. Eso es lo que determina, me parece, antes que la discusión acerca de cómo se conforman determinados procesos político-partidarios, si es la última, la primera, o yo creo en las continuidades históricas, me parece que nunca hay una última o una primera, porque nadie es absolutamente nuevo, porque siempre se recuperan, o por lo menos esa es la posición que tengo yo, lo mejor de las tradiciones políticas. Si no, me parece que solo pensar que el problema es un problema de la política partidaria, y me parece que es un problema más amplio. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo, pero también considero que hace muchos años que el peronismo como movimiento no se mueve. No se mueve en el sentido de abrir un proceso de internas claro, donde se ponga arriba de la mesa diferentes posturas y bueno, y eso también, por más que no sean temas centrales, porque son temas estructurales, la gente cuando entra a un cuarto oscuro ve que casi siempre están los mismos rostros y que esos rostros encima no fueron legitimados. Entonces, a partir de ahí era la reflexión que yo te hacía. Claro. Ahora, ¿cómo están pensando con Mariano Recalde ir a ese voto tan duro? Ayer estaba leyendo unas encuestas en donde le están dando a Patricia Bullrich el 45-46%. Está bien, es muy loco todo lo que sucede porque yo digo, a ver, ¿cómo puede ser que en la calle codo a codo, como dice aquella canción, yo me topo con personas que van a votar en pocas semanas una persona que manda a pegarle a jubilados de manera sistemática todas las semanas? Bueno, y esa persona está teniendo el 45 al 46% de apoyo. ¿Sirve? ¿Alcanza? Es la pregunta que yo me hacía. ¿Alcanza con eso, con denunciar, con decir, miren los operativos que está llevando desde las fuerzas de seguridad, la ministra Bullrich, todo lo que lastima a los conciudadanos? Porque parece que con eso solo ya no alcanza, con hacer la denuncia de lo mal que gobiernan. Hay algo atrás. Ese algo atrás, vos, Ana, ¿lo estuviste pensando? Porque me parece que como yo, sos porteña, y durante muchos años se viene viviendo este proceso. Bueno, pero me parece que lo que sucedieron estas últimas 2 semanas, en particular esta última en el Senado, donde se lograron generar una cantidad de acuerdos para por ejemplo, derogar, digamos, limitar la posibilidad del veto sobre algunas cuestiones, me parece que está siendo una estrategia que no es solamente discursiva, sino que está proponiendo propuestas efectivas que tienen que ver con la política y que muestran la crueldad del modelo de Milei en su dimensión más completa. Me parece que por ejemplo, el campo de la discapacidad, que encima con las denuncias de corrupción que tienen ahora, me parece que está mostrando esta crueldad de manera como sumamente explícita. Sí, pero eso no le gana, pero eso no le gana al antiperonismo. O sea, hay un punto en donde el votante de Cava, y te lo digo porque tengo amigos que son, yo nací en la paternal, o sea, viví siempre en Cava, mis amigos también, vos le mostrás cosas en un asado, le comentás circunstancias, le decís, mirá, con el macrismo pasó esto, con la reta pasó esto, el sur de la ciudad está olvidado, todo va para el norte, ¿por qué no llega el subte a Liniers u otros barrios desde hace muchísimo tiempo? Y aún así todo, o votan violeta o votan amarillo. Entonces me parece que no sé si alcanza a conseguir denunciando lo mal que gobiernan para la mayoría de porteños que la pasan mal. Todo termina yendo de Callao para arriba. Sí, sí. De igual modo, no solo la zona sur de la ciudad padece los efectos de este gobierno. Me parece que también otras de las ciudades, y eso es tarea de la campaña, que es decir, bueno,
¿para qué sirve pensar lo público? Es decir, cuando vos tengas un accidente, esperemos que no, cualquier persona que tenga un accidente va a ir a un hospital público, porque te va a llevar el SAME a ese lugar, que va a ser el más cercano seguramente al que vos tengas, y tu salud va a depender de eso. Nadie está exento de tener que vincularse con el mundo de la discapacidad, con lo cual ahí me parece que sigue siendo la tarea la de la discusión política, la discusión acerca de qué es lo público, por qué nosotros, y hay que revisarla, y hay que reproponerla porque, insisto, la sociedad cambió muy rápido y nosotros tenemos que adecuar la posibilidad y también la articulación, cómo se convencen a esas poblaciones también hablando, vinculándose con los sectores que nuclean propuestas. La política es eso también, articulación de no solo de valores sino de intereses. Entonces me parece que esa es la tarea y que las campañas son instancias interesantes para eso, para abrir discusiones, por lo menos en ese sentido es que nos hemos sumado. Bueno, la idea del voto conservador, en donde podemos englobar a las derechas, al macrismo en su momento, al mileísmo hoy en día. Bueno, esa idea conservadora, que puede ser liberal o puede ser más nacionalista, pero bueno, es conservadora, en fin, atrapa mucho temor, ¿no? Y ese temor también de decir, bueno, la otra propuesta más progresista nos dice que todos podemos tener una sociedad mucho más digna si no hay tantas desigualdades. Y eso me genera mucho temor, dice el conservador. ¿Vos considerás que, cuáles serían para vos los dos o tres, las dos o tres situaciones que decís, hay una disparidad, hay una desigualdad en esta ciudad con estas cuestiones? Vos me estás preguntando por la desigualdad de la ciudad. Yo digo, Sí. en principio tenés la desigualdad de las expectativas de vida. No hay nada más cruel que eso. Si vivís en una comuna, de manera estimada, tenés menos posibilidades de vivir menos años que si vivís en otra. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen las estadísticas públicas, y eso tiene que ver con cómo se procesan en esos espacios los accesos a salud, a educación, a posibilidades laborales, a las violencias. Eso es un dato de realidad. Y también pero también me parece que que es la instancia esta de pensar qué agenda se construye para incluir también a cada vez más amplios sectores, con vistas no solo a estas elecciones legislativas, sino a las que van a suceder dentro de 2 años. Y esa es una tarea que no está terminada y que me parece que tiene que poder articularse no solo desde el campo de la política, sino con el conjunto de los actores de la sociedad. Ana, vos sos trabajadora social y bueno, actualmente sos la decana de la Facultad de Ciencias Sí. Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El fenómeno de Milei, cuando él socarronamente decía fenómeno barrial, bueno, yo lo viví también, yo soy docente y lo viví en las aulas de mucha juventud que cuando alguien opinaba alguna cuestión, o mismo entre ellos, compañeros, de la realidad que estaba sucediendo, había una defensa al mileísmo. Eso, lo que yo estoy notando es que ha apaciguado fuertemente desde comienzos de este año, pero sí me gustaría que me cuentes qué es lo que termina pasando con el estudiante de sociales, con, Mira, dos con la cosas ahí. realidad que te topás cuando los ves en el día a día, ellos yendo a la facultad. Mira, en la Facultad de Ciencias Sociales es muy plural, con lo cual, por ejemplo, en estas listas que se han cerrado la semana pasada, creo que hay representantes de la facultad en casi todas. En la de la Libertad de Avanza, en casi todas tenemos representantes de la facultad. Mm. Pero las estudiantes y los estudiantes de la facultad muy masivamente se sumaron a defender la educación pública, por ejemplo, en las manifestaciones del año pasado. Y la sensación nuestra es que esto es muy mayoritario. Todas las posiciones que estaban en contra del financiamiento, incluso ahora en contra de la ley de financiamiento universitario, no tienen una expresión no solo no masiva, sino que te diría que son muy minoritarios. Mm. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de este año y medio y un poquito más del gobierno de Milei en cuanto a lo descarado de sus políticas ante los argentinos? Si tuvieses que marcar uno o dos episodios que decís, no la puedo creer. Yo creo que lo que más me impresionó fue no solo que lo hicieran, sino la reivindicación discursiva de la crueldad.
creo que cuando, no me acuerdo cuál era el funcionario que dijo, por qué un discapacitado, por qué hay que hacerse cargo de la problemática de los discapacitados, y lo diga públicamente un funcionario del área. Bueno, ahora uno entiende con esto de la corrupción. Es el mismo Diego Españuelo, Ana. Bueno, el pero que le dijo a la mamá de Ian Moche por qué tenía que pagar peaje. Es el mismo que ahora está pero eso es un detenido. dato que me parece que me sigue pareciendo de una crueldad que realmente me asombra. No termino de procesarla. Porque después podemos discutir las formas del Estado, el tamaño del Estado, si las políticas tienen que ir orientadas a tal lado o a otro, qué ámbitos hay que regular y cuál es otro. Ahora, la reivindicación del abandono me parece como algo que no hubiera esperado así, digamos, a este nivel. Cierro con el bonus track, Karina Milei, ¿algo que decir? Y a mí me parece que tiene que iniciarse un proceso en el cual se dé cuenta. Pensemos que está Cristina Kirchner presa, porque supuestamente tenía que haber sabido lo que sucedía, en este caso directamente con Karina Milei nombrada, siendo la figura central, hermana del presidente. Me parece que ameritaría un proceso de mucha mayor indignación del que está generando incluso. Ana, ha sido un placer, te mando un beso. Esperemos hablar en las próximas semanas. El placer es mío, a disposición. Fantástico. Chau, chau. Gracias. Buen fin de semana. Chau, chau. Buen fin de semana, chao. Quien está hablando con nosotros será Ana Arias, quien es la actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además es trabajadora social y es la candidata a senadora en segundo término por la lista que encabeza Mariano Recalde, Fuerza Patria en Cava.